Muy bien, bienvenidos a todos y todas en esta noche. Entonces vamos a dar inicio a este momento que es recoger la cosecha. Ya hemos sembrado durante mucho tiempo, nos han escuchado. Llegó el momento de escucharlos. Esperemos que aprovechemos esta sesión de cierre, pero sobre todo en la que ustedes presentan sus iniciativas, sus propuestas y que ojalá estas iniciativas no se queden ahí, sino que las pongan a rodar. Bienvenidos a todos y todas y entonces damos inicio. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Hilda María Novak. Me han designado para que Tiene haga la muy, exposición de la iniciativa. Señor, no, tiene que revisar porque tiene problemas de conectividad o algo, no la estamos escuchando claro. Pues como el tiempo apremia y el tiempo es limitado, Sí. mientras que doña Hilda organiza su sonido, y si quieren yo les voy haciendo como una pequeña comienzo, ¿vale? ¿Quién va a poner Ya, la presentación? A partir de ya tienen 10 minutos. 1, 2, 3, arrancamos. doña Hilda ya se conectó o comienzo. Bueno, la iniciativa de nosotros o el trabajo de nosotros se llama Fortaleciendo el Diálogo Social en el Entorno Familiar. Esto es un proyecto que se ubicó en el barrio Rodrigo Lara Bonilla del municipio de Pitalito Huila, regional Tolima Grande. Doña Hilda, ¿me dice si continúa o continúo? continúe, doña Irma. Continúe, que ya estoy acá mirando. Bueno, objetivos. Dice, brindar acompañamiento a las familias vulnerables en la implementación del diálogo social para el mejoramiento de la convivencia, en la dinámica familiar, fortaleciendo las relaciones entre sus miembros para una mejor calidad de vida. Practicar el diálogo en las familias construyendo lazos de amistad social. Utilizar el diálogo en las familias como herramientas para la construcción de paz. Población objetivo. Dice, la familia es la base de la sociedad. Está protegida por la Constitución Nacional. Sus funciones son diversas, tanto materiales como afectivas y sociales. Está compuesta por un número variable de personas unidas por diversos lazos que se consideran importantes, que les ayudan a vivir juntos o no en un espacio. Por lo tanto, hemos decidido trabajar la familia vulnerables teniendo como base las situaciones que se observan que viven a diario, donde los hijos no obedecen a sus padres, ya que las características de las nuevas familias son diferentes en contexto, educación, creación de normas. Esto obedece a procesos propios de cada región y a pautas generalizadas. Dice, los modelos de familia son parejas en unión libre, madres solteras, jefes de hogar femeninas, padrastros, madrastras, hijos de diferentes uniones, hijos asumiendo el papel de padres y abuelos que se ven obligados a cuidar de sus nietos, conllevando problemáticas que en la actualidad nuestra sociedad sufre, como son discriminación, feminicidios, racismos, contaminación, guerras, drogadicción, pandillaje, entre otras. El grupo social familiar cobra importancia. Espera aquí, ya. Dice así, transformación en el nivel estructural. La familia es considerada el núcleo fundamental de los distintos tipos de familias. La tradicional, monoparental, compuesta, homoparental, extensa, padres separados. Tras el análisis podemos concluir que la problemática familiar obedece muchas veces a la falta de diálogo, respeto, comprensión entre sus integrantes, lo que genera situaciones de violencia intrafamiliar, mala convivencia, la disfuncionalidad de las familias, lo que puede tener como origen la crianza y la flexibilidad por parte de sus
de sus progenitores, ya sea por la cultura del machismo, el matriarcado y patriarcado. La tecnología ha ocasionado una gran coyuntura familiar, puesto que nos hemos dejado invadir tanto de la misma y el resultado ha sido grave, ya que encontramos que los padres ya no están pendientes de sus hijos, los hijos permanecen mirando el celular durante muchas horas al día, dejando de lado el diálogo familiar. De nivel organizacional institucional, la compañera todavía no ha podido cuadrar el sonido, ¿sigo? No, tranquila, hágale. Bueno, dice, en el nivel organizacional institucional, la familia es la base fundamental de toda organización. No obstante, es evidente que a diario el núcleo esencial se retira cada vez más de la institucionalidad. Las familias no son partícipes de las dinámicas que realizan las organizaciones y las instituciones de la región. Adicionalmente, las instituciones tienen en gran medida la culpa que los padres no pueden educar de manera eficiente a sus hijos. Adicionalmente, han perdido la credibilidad por diversos factores, entre ellos el tema de la política, que va aliada a la corrupción. Notamos como generalmente a un líder para que lo represente. En el nivel... Bueno, listo, hágale, compañero. Relacional. Las familias se caracterizan por la dificultad para convivir con los miembros del núcleo familiar. Los hijos son poco sociables, poco comunicativos, intolerantes, irrespetuosos y rebeldes. Es como lo que se vive a diario, lo que se observa a diario en las familias de acá del grupo de la población que se ha tomado para trabajar, donde las familias viven como en esa conflictividad diaria por la misma intolerancia, por el mismo irrespeto, por la rebeldía en que viven los muchachos de hoy en día. Todos los que conforman el núcleo familiar se han dejado permear por el uso de la tecnología, no comparten tiempo de valor. Si bien es cierto, los celulares nos tienen invadidos, cada miembro de la familia tiene un celular, nos preocupamos más por tener un celular que por tener unos zapatos o por tener algo que nos sirva para la vida diaria. Entonces, eso ha conllevado a que las familias vivan como ese alejamiento y que no haya diálogo. En el nivel personal, los miembros del grupo familiar no generan empatía, no son solidarios, socializan muy poco, no asumen responsabilidades con las obligaciones de la casa, son intolerantes, individualistas y muchas veces, teniendo hermanos, son egoístas. El egoísmo en las familias y por eso viven en conflicto, por eso viven peleándose los unos con los otros, porque se ha creado ese egoísmo mutuo en las familias y entonces pues vive generando esta clase de conflicto, esta clase de problemas. El futuro deseado lo tenemos planteado para a corto plazo. En el nivel estructural, todos los integrantes de una familia con grado de madurez y conciencia suficiente tendrán acceso a información oportuna de los derechos y deberes que ampara la ley, las líneas de atención para garantizar el cumplimiento en caso de vulneración y las instituciones que brindan acompañamiento en caso de conflictos intrafamiliares, teniendo como prioridad la atención inmediata en base al diálogo y la prevención. No participan. En el nivel organizacional, no participan en las diferentes organizaciones de la comunidad, no van a conocer
conocer sus habilidades, ya que lo que saben lo aplican para sí mismos. Hay varias personas con hacerse diferentes, pero aislarse entre sí. Utilizan a algunos representantes de la comunidad para que se dirijan a las instituciones. Las otras personas no saben reclamar a la institución y resultan peleadas. Por lo mismo que hablábamos en la parte anterior, porque vivimos el conflicto, entonces no somos tolerantes, no tenemos como esa paciencia para reclamar, entonces salimos desagarrados. En el nivel relacional, tener presente que la sana convivencia, el amor, el respeto y todos los valores son fundamentales. Aplicarlos en la convivencia, en nuestro hogar y familia, comprender que la familia es la base de la sociedad y como tal el papel que tiene es muy relevante en el rumbo que tome toda nación y la humanidad en sí. Que si las bases de la familia no están sólidas y cementadas, los miembros de la sociedad futuras tenderían a no ser mujeres y hombres que aporten positivamente al futuro de la sociedad. En el nivel personal, aplicar de forma continua y constante en el día a día el amor y respeto hacia todos los integrantes de nuestras familias y hacia mí, luego que esto conlleva a vivir en entornos saludables de apoyo, comprensión y en caso de situaciones difíciles, tendremos ahí ese apoyo incondicional que con nuestra actuación diaria hemos sabido cultivar y sostener. Un minuto. Luego que con fe y amor toda prueba en familia unida será vencida. La teoría de cambio, entonces, el para qué, el cambio se articula con las instituciones para hacer valer sus derechos y deberes. En el nivel estructural, formación ciudadana, foros, conversatorios y talleres. Los indicadores, el número de familias que reconocen sus derechos y deberes. Medios de verificación, listado de asistencia, fotos y videos. Responsables, el grupo del diplomado, población objetivo, familias vulnerables. Fechas, se ha colocado mensual, bimestral o trimestral. Propios, el polideportivo cubierto del barrio. Y por gestionar las sillas y recursos logísticos y refrigerios para los participantes. Tiempo. Muchísimas gracias, los hemos escuchado. Entonces, a partir de este momento tienen 10 minutos también nuestros jurados. Iniciamos. Adelante. ¿Inicio yo? Adelante. Vale, muchísimas gracias a las compañeras. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, la estamos escuchando. Vale, agradecerle a las compañeras, a Hilda y a la otra compañera, perdón, no vi el nombre, por el desarrollo de este trabajo. Irma, discúlpame, sí. Muchísimas gracias por el desarrollo de este trabajo. Me parece interesante que tomen a la familia como... Y mañana madruga porque yo voy a hacer el pan. Perdón. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Recuerden, no hay lista de asistencia. Ya la enviaron ustedes cuando enviaron sus listas con los grupos. Vale, entonces me parece interesante que tomen a la familia, que lo localicen en un lugar cercano, digamos, a la experiencia de cada una de ustedes. La familia, ustedes resaltan ahí la importancia de entender las familias desde su diversidad. Y me parece pertinente que entonces ustedes quieran abordar, por ejemplo, procesos de fortalecimiento de capacidades en torno al diálogo. Sin embargo, digamos que no identifico de manera clara la problemática en la que ustedes quieren fortalecer el diálogo porque abordan diferentes niveles. Entonces, identifiqué que querían abordar el tema desde una mirada estructural, haciendo alianzas con actores institucionales, haciendo también una mirada frente a cómo es el tema de participación. Entonces, no me quedó muy claro como tal la problemática que quieren abordar. Y a su vez, al no haber una problemática clara,
Pues tampoco es muy clara como la metodología que ustedes plantean, porque, por ejemplo, ustedes para unas actividades plantean la articulación con las instituciones, pero también quieren, se supone que lo que quieren hacer es como generar el diálogo en las familias. Y creo que esto también parte de lo que implicó el análisis de realidad, o sea, el ver, ¿sí? Y es que un poco la invitación es a profundizar un poco más allá de las características o condiciones de las familias, porque digamos que las, no sé, por ejemplo, ustedes hablaban de las problemáticas por el uso de los celulares, de las tecnologías, pero las tecnologías también pueden ser una herramienta útil para, por ejemplo, posibilitar otros espacios de diálogo e incluso dependiendo de su uso, podría generar precisamente acciones de diálogo, por ejemplo, con los jóvenes, con los niños. Entonces, es una recomendación que, digamos, para definir de manera clara como la propuesta a abordar, es importante partir de un buen análisis de realidad, reconociendo diferentes voces, ¿sí? O sea, que no se nos quede de pronto solamente en la percepción cercana de que sí, los jóvenes, por ejemplo, no quieren hacer caso o son irresponsables, sino que hay detrás de eso. Entonces, no hacen caso, pero ¿por qué? Tal vez hace falta generar precisamente ese diálogo, no pensarse de otra manera la relación, no como que el papá es el que siempre va a tener la razón, sino que están pensando, por ejemplo, los jóvenes frente a su realidad. Eh, eso ahí como frente al tema del ver, del juzgar tampoco lo vi muy claro, no sé qué de pronto qué herramientas ustedes van a tomar, si por ejemplo van a tomar, no sé, una encíclica del Papa Francisco, la Fratelli Tutti, digamos que aborda desde diferentes dimensiones también lo que implica la fraternidad y la amistad social como en los diferentes niveles. Entonces tampoco es como muy claro qué actores institucionales ustedes van a generar como ese proceso de articulación, si serían espacios de diálogo con todos, con las comunidades, con los actores institucionales, con los jóvenes, o si van a hacer acciones separadas, por ahí ustedes mencionan como eventos lúdicos y demás, pero no se tiene claro pues cuál sería el propósito o qué aporte esas actividades generarían pues para esos espacios de diálogo. Creo que eso también parte de la definición muy clara de lo que implica el objetivo general, que es lo que ustedes quieren un poco transformar con esas herramientas, y los objetivos específicos es el cómo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a través de procesos de formación o fortalecimiento de capacidades, pero, por ejemplo, ¿en qué temas? En violencia, por ejemplo, rutas de atención a violencia basada en género, o como profundizar un poco más, porque siento que todavía está un poco, digamos, no son claros muchos elementos de la propuesta y mi recomendación sería esa, profundizar un poco más frente a los contenidos y profundizar el análisis de realidad, porque eso les va a dar muchas más herramientas para definir de una mejor manera la propuesta. Igual, muchísimas gracias. Ok, les quedan 4 minutos. Gracias, Milce. Bueno, yo no tengo el interés de repetir lo que ya ha dicho Milce muy bien. Yo solamente quisiera hacer como hincapié dentro de la parte de la descripción de la problemática. Creo que ahondaron ampliamente en no solamente la tipificación de las familias, sino que hicieron una aproximación muy interesante de en dónde está como el desconecte entre la población adulta y las nuevas generaciones. Porque hoy por hoy, pues las nuevas generaciones tienen una mediación en la comunicación que es la tecnología, para la cual no tienen mucha capacidad la población adulta. Yo creo que ahí hay una pista interesante que a ustedes les podría servir muchísimo. A manera de recomendación, porque como estamos hablando del diálogo como una manera de reconectar eso que se ha roto, que se ha descontinuado, que sea, ahí tal vez ustedes tienen una intuición que la pueden perfeccionar. Yo les sugeriría que tomen el elemento que es, ustedes ya han identificado dentro de la problemática, esa mediación tecnológica en la comunicación, que ya es muy común dentro de la población joven y las nuevas generaciones, ha producido un desconecte con la población adulta dentro de las familias. Y ese desconecte pues hace más disfuncionales las relaciones que ya de por sí
por otros factores que ustedes también mencionaron, que el patriarcado, que el matriarcado, lo que sea, o por otros factores ya de por sí son complejas, pero ustedes ahí encontraron un punto muy concreto. Entonces, un poco lo que yo les recomendaría es pongan un foco crítico que está haciendo la ruptura, el ruido, la disfuncionalidad dentro de la relación, y eso es donde ustedes pueden ubicarse, qué es lo más estratégico para generar un nuevo conecte ahí. Cuando les estaba escuchando, recordé uno de los trabajos de acreditación en un diplomado que dimos para el Consejo Michoacano por la Paz en México, que ellos también abordaron mucho lo de entornos protectores por aquello de que el crimen organizado estaba reclutando a los jóvenes y que no lograban los padres de familia generar diálogo con los jóvenes precisamente por esa misma situación tecnológica. Y una cosa muy interesante que ellos le atinaron es, encontraron como alternativa que iban a hacer una escuela de tecnología asociado con el colegio, con las escuelas, y es que en lugar de hacer como la típica escuela de padres, aquí los profesores iban a ser los hijos de sus padres y ellos les iban a enseñar el uso de nuevas tecnologías a los padres de familia, como una manera de generar un entorno seguro donde los hijos reconecten con sus padres a partir de. Entonces, que los hijos eran los que les iban a enseñar a crear la red social a su papá, a su mamá, y que eso como las horas que tienen que cumplir de su trabajo social y este tipo de cosas, muy interesante, que creo que allí, por ejemplo, lo importante es que ustedes logren demostrar la conectividad, en dónde encuentran el cortocircuito dentro de la relación, porque pues el diálogo es para recomponer de alguna manera una relación, para restaurar algo que se ha hecho disfuncional, que no se puede comunicar, que no permite una comunicación asertiva que construya algo superior. Y entonces, luego en la estrategia ustedes deben tener la capacidad de conectar una cosa con la otra, es decir, si ustedes pusieron la mirada en ese punto concreto, que yo lo identifico como una muy buena intuición en el trabajo de ustedes, les va a ser mucho más fácil encontrar una estrategia, que no tienen que ser tantas. Yo les sugeriría, reduzcan el volumen de cosas que pusieron y concéntrense en algo, y es en función de recomunicar a las nuevas generaciones con los padres de familia cómo se puede hacer un trabajo en la parroquia, cómo se puede hacer un trabajo en la escuela y cómo se puede hacer un trabajo con las autoridades, pero siempre en función de la misma problemática y cómo generar diálogo ahí, porque aquí la esencia, recuerden que el trabajo no es otra cosa, sino el diálogo, una iniciativa de diálogo, y ustedes están hablando concretamente de una iniciativa para generar capacidades de diálogo al interior de la familia. Es decir, a mí me parece espectacular que ustedes hayan puesto la mirada en esa problemática, porque creo que allí es donde definitivamente el ser humano desarrolla las habilidades comunicacionales, las habilidades para establecer relaciones, y si esa capacidad se la devolvemos a la familia, excelente. Pero lo que yo siento es, si dentro del análisis de la problemática ustedes se concentran en un foco que es el que consideran más distorsiona la posibilidad de conecte, ahí ustedes pueden concentrarse en que la estrategia sea una sola, pero esa estrategia permite involucrar a familia, a parroquia, a la escuela, etcétera, a las instituciones, y seguramente que eso les hace un poco más sencillo el llegar a un aterrizaje mucho más concreto frente a cuál es la iniciativa de generar capacidades de diálogo dentro de la familia. Esa sería un poco mi recomendación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestros jurados. Damos paso al grupo número 6. Rosángela, bienvenidos. Hola, buenas noches para todos y todas. Voy a permitirme compartir pantalla. ¿Me dicen si están viendo la pantalla? Ok, bienvenidos. A partir de ya tienen 10 minutos. Listo, muchas gracias. Buenas noches para todos y todas. Un saludo para Rosa y para Emilsen. Me presento, mi nombre es David Vasco y junto a mi compañera Laura Tijaca vamos a presentar la iniciativa de diálogo social que construimos con el equipo de coordinación de Rosa Ángela. Bueno, entonces, perdón, no sé. No me,
Listo, tenemos un problema y un contexto actual, y es que actualmente en Colombia se ha presentado la llegada de migrantes, de personas venezolanas, más o menos desde el 2014. Actualmente tenemos refugiados en el país, más de 1.8 millones de población migrante acá en el país desde el 2014. La mayoría familias venezolanas que vienen acá en el país a buscar una vida digna, a buscar un apoyo económico, eh, y llegan también a buscar empleo, vivienda y lo que les decía, una vida digna para sus hijos, para su familia. Este fenómeno ha implicado también un proceso de integración de los migrantes a la sociedad colombiana, pero esto ha generado desafíos. Como hemos visto, altas tasas de conflictos sociales por la llegada de migrantes a ciertas zonas, a ciudades, a pueblos también, donde las políticas y los programas que están a veces son nulas, son muy superficiales para atender este tema. Y esa estrategia que les vamos a presentar quiere ayudar un poco a sembrar lo que hablábamos al principio de este diplomado, a generar una semilla de diálogo entre los actores locales, en este caso comunidad, una comunidad específica que ya la vamos a ver, y las personas migrantes. Bueno, ¿por qué le apostamos al diálogo y la integración entre colombianos y venezolanos? Vemos que en su relevancia, el reconocimiento de un fenómeno migratorio como una realidad y no como un evento pasajero por parte de la comunidad acogida. Esto también nos ha implicado un encuentro de culturas, aunque en un momento lo llamamos choque, pero también tenemos que comenzarnos a formar cómo se va a abordar esta problemática. El proceso de integración local implica la inserción de las personas migrantes en lo que mencionábamos, en tanto en lo económico, en lo social, en lo cultural, para que sea de una manera armónica. Tenemos, perdón, en la viabilidad, ya a dónde lo vamos a centrar, en la ciudad de Tunja, donde hay más de 5.000 personas registradas, migrantes, y se ha identificado una alta tasa de conflictos en 3 barrios específicos, que es Curoval, Patriotas y Dorado. Las personas venezolanas tienen unos tiempos de residir en estos sectores que oscilan entre los 6 meses y hasta los 5 años. Y de ahí planteamos lo que les vamos a presentar. Bueno, este marco de resultados o nuestro objetivo general, lo que cimienta a toda esta estrategia, es contribuir a un proceso de transformación y diálogo e integración entre los colombianos, específicamente en Tunja. Compañero. Bueno, buenas noches para todos. Como les venía comentando el compañero, pues nuestra iniciativa está orientada precisamente a la transformación de las relaciones que abarcan pues esas relaciones personales, lo comunitario y también la parte institucional. Y también, pues, digamos, cómo esas relaciones se producen en este territorio que puntualmente sería Tunja. Entonces, para la teoría del cambio, nosotros desde el marco del diálogo social le apuntamos básicamente a 2 cosas. La primera cosa es que se establezcan canales de diálogo social entre los colombianos y los venezolanos en Tunja, Boyacá. ¿Qué se piensa hacer pues, para este cometido? Pues la conformación de un comité de diálogo social. Ese comité de diálogo social básicamente estaría integrado por los actores relevantes en temas pues, de migración y refugio. Y pues se haría a través de una metodología de reuniones mensuales del comité de diálogo, donde se abordarían esos temas, donde las personas que pertenecen al comité se formen como gestores de diálogo y convivencia. Entonces, nuestros indicadores son el número de actores que integran el comité de diálogo social y que participan en las reuniones. Digamos que a manera de avance, en el territorio ya existe una mesa donde hacen presencia tanto instituciones de gobierno, desde encabezado pues la gobernación, la alcaldía de Tunja, las secretarías y las organizaciones no gubernamentales, y pues también obviamente Pastoral Social liderando algunos de estos procesos.
Entonces, digamos que hay un avance en este tema de tener a los actores identificados y sentados en una misma mesa. También tenemos, pues, como indicador el número de temáticas de convivencia y cohesión social que se abordarían en las reuniones. Los medios de verificación, pues lo manejaríamos a través de los listados de asistencia, las actas de las reuniones, los registros fotográficos y pues un documento de sistematización de cuáles son los avances que se surten desde el Comité de Diálogo Social. Cómo está conformado por todos estos actores, digamos que son ellos precisamente los responsables de darle como movimiento, llamémoslo así, y diligencia, digamos, en las actividades del comité. En este sentido, pues la población objetiva son los representantes de las instituciones públicas, privadas, la iglesia, las organizaciones de cooperación, y pues ahí vendríamos también a integrar ya un poco más en lo local las juntas de acción comunal de los barrios, que como les mencionaban eran Dorado, Patriotas, Curúbal, que son sectores donde hay un alto volumen de personas venezolanas residentes. Y dentro de ello, pues también la identificación de los líderes de población venezolana y pues también los colombianos que de pronto son líderes pero no hacen parte de esa junta de acción comunal como tal. El tiempo proyectado para iniciar con la estrategia, teniendo en cuenta pues que ya también hay como ciertos avances en el tema, sería a partir del mes de junio de 2022 y como se propuso las reuniones pues son mensuales, entonces pues se tendrían un encuentro cada uno de los meses. Entonces, esa era como la primera parte, establecer precisamente el canal de diálogo. La segunda parte se enfoca en fortalecer las relaciones de integración local entre colombianos y venezolanos. Y para eso, entonces, se hacen necesarias unas jornadas de integración local que nosotros hemos denominado como encuentros mensuales para compartir la vida. En estos encuentros, digamos que ya son más generalizados o la convocatoria es mucho más abierta. Entonces, los indicadores son el número de personas que participan de los encuentros y pues es una invitación precisamente abierta a toda la población, tanto colombiana como venezolana, todos los grupos etarios, todos los géneros. Y pues de acuerdo también a esto, que era algo que observábamos y era que la mayor parte de la población que reside en los barrios está, digamos, entre los 18 y los 35 o 40 años. Y las temáticas de integración y cohesión social que se abordarían en cada una de las jornadas y pues que irían de la mano también con los que se están manejando en el primer objetivo. Esto pues también tendría unos medios de verificación, listados, las memorias de los talleres, los registros fotográficos. Y pues en este caso, como estábamos hablando, que el primero era el Comité de Diálogo Social y que ellos serían como los que impulsan la estrategia, pues es el comité precisamente quien también va a impulsar el tema de las jornadas de integración, obviamente pues con acompañamiento desde pastoral. El objetivo, pues en general, la comunidad, como ya les habíamos mencionado, y la idea es que esto se puede empezar a gestionar a partir de julio de 2022 con encuentros mensuales igualmente. Me haces el país. Adicionalmente, pues como parte de la integración local, nosotros creamos una estrategia que se llama BESIS. BESIS significa venezolanos y colombianos integrados, y pues precisamente son estas serie de encuentros que se hacen para compartir la vida, donde como metodología para poder determinar de qué se tratan los encuentros, está el futuro deseado, y pues se puede llegar a unos acuerdos de convivencia entre la comunidad local y las personas venezolanas. Ahí me la pasas, por favor. Nosotros como parte de la estrategia, lo que tenemos es que BESI significa eso, venezolanos y colombianos integrados, pero el nos de los vecinos nos sirve también para dar vida a algunos espacios. Entonces, por ejemplo, nos escuchamos, sería un encuentro de diálogo, de conocerse con la comunidad de acogida, nos entendemos para llegar a acuerdos de convivencia, nos unimos para llegar a espacios de integración local, nos formamos como una estrategia de formación, empleo y emprendimiento, nos volvemos más que vecinos, amigos, y nos reconocemos como hermanos, que finalmente como la integración final. Muchas gracias. Tiempo, muchas gracias. Vamos a escuchar entonces a nuestros jurados. A partir de ya también tienen 10 minutos. Gracias.
Hola, buenas noches. Bueno, a Luis y a Laura, muchísimas gracias por la presentación, a todo el equipo de trabajo también. Me parece una muy buena propuesta, creo que está muy bien planteada, creo que está bien estructurada, se identifica que metodológicamente también para el desarrollo de la propuesta se tuvo en cuenta como, digamos, un ver, un juzgar y un actuar, es decir, que hubo una profundización en un análisis de realidad, porque pues digamos ustedes, si bien localizan en estos tres barrios la situación de las comunidades migrantes venezolanas y de las comunidades receptoras, digamos, pues de ahí, de origen de Tunja, me parece que es muy claro, digamos, como la problemática y como lo que quieren abordar y las transformaciones que esperan desde el futuro deseado. Entonces, esto para señalarlo, para felicitarlos frente al planteamiento de la propuesta. Me parece también clave que tengan claros la identificación de actores y de los espacios que ya se vienen desarrollando. La idea también es partir de eso que ya está en el territorio y fortalecer esos recursos. Sin embargo, sí hay, digamos, cuando ustedes plantean los indicadores, creo que sí es importante como revisar el tema de los indicadores, porque si lo que ustedes quieren es identificar ese proceso de integración a través de los canales y de las relaciones, más como tal las transformaciones en las relaciones, los indicadores les van a dar unos elementos a nivel cuantitativo que no permiten reflejar o que no necesariamente dan cuenta de esas transformaciones. ¿Sí? Me parece interesante que se piense en el proceso o la propuesta de largo alcance. Sin embargo, sí creo que es importante revisar los indicadores porque, por ejemplo, creo que el número de temáticas a abordar en temas de integración social o de convivencia, pues no necesariamente es un indicador o no corresponde necesariamente a que se estén dando unas transformaciones. Ahí sí ya creo que es importante que de pronto en los espacios de diálogo que se desarrollen, pues en torno al desarrollo de esta estrategia, pues precisamente puedan identificar esas metas que quisieran, digamos, generar en torno a esa transformación de relaciones. Y eso entonces implicaría volver de nuevo a un análisis de realidad o a una línea base que les permita, por ejemplo, definir. Actualmente se están presentando, o la Junta de Acción Comunal, no sé, ustedes me disculpen, es un ejemplo con base como en lo que me imagino del proceso y es, por ejemplo, las juntas de acción comunal están identificando que, no sé, en un periodo de 3 meses se están presentando más o menos 20 conflictos por, no sé, por cualquier situación, ¿sí? Con el proceso, con el desarrollo de la propuesta, ustedes puedan hacerle un seguimiento así, por ejemplo, esa cantidad de conflictos disminuye o no. Y eso, por ejemplo, ya ustedes van a tener como una base para identificar si hay un antes y un después, si hay unas transformaciones, de tal forma en que no se quede solamente en establecer esas temáticas en los espacios de diálogo, sino que efectivamente se concrete y pues se concrete en las relaciones. Y efectivamente, entonces, en ese sentido, me parece clave lo que ustedes dicen de sistematizar la experiencia, porque eso les va a permitir ver como esa evolución, no solamente como en las temáticas que se abordan y en los espacios que se desarrollan, sino que les va a permitir también identificar unos aprendizajes, unos desafíos también de lo que eso implica y por qué no entonces también vincular a nuevos actores, por ejemplo, ya, no sé, pensándose luego a largo plazo, pero me parece clave lo de la sistematización y en ese caso sí habría que revisar un poco o profundizar en lo de los indicadores, ya. Pero me parece que es una muy buena propuesta que está planteada, pues digamos, de una manera muy coherente. Muchísimas gracias. Gracias, Emilce. Yo parto justamente del punto con el que cerraste y es la coherencia que conserva la propuesta. En ese sentido, yo me declaro satisfecha porque creo que el objetivo del diplomado pues es encontrar alternativas innovadoras, aplicar el diálogo como un camino para construir amistad social. Y yo me ubico en dos aspectos que considero muy relevantes de esta propuesta y los invito de verdad que no la dejen en el papel, que la puedan llevar a la práctica. Si en algo puedo ser útil de acompañar, de apoyar, con muchísimo gusto. Primero,
digamos que ubican claramente que hay dos poblaciones que están compartiendo un territorio, pero que no se han hecho comunidad. Y ustedes plantean un camino de transformación de esa relación, es decir, cambiar de categorías que los tienen en polos opuestos, en orillas opuestas, y para eso el diálogo como camino. Ahí es absolutamente claro y sustentado para qué el diálogo. Entonces ustedes dicen, estamos como si fuesen antagonistas venezolanos versus colombianos. Y eso lo muestran en la realidad y en el análisis que ustedes hacen. Ahora, la propuesta está centrada en construir una nueva categoría superior, que era un poco lo que decíamos al final del diplomado, cómo nos encontramos en un objeto superior. Y es, bueno, seguirán siendo venezolanos los venezolanos y seguiremos siendo colombianos los colombianos, pero somos ahora vecinos. Y dentro de ese camino, de esa nueva categoría, tienen la capacidad de mostrarnos un itinerario de transformaciones en el nivel relacional que es contundente, de vecinos a amigos, de amigos a hermanos, de vecinos a amigos y de amigos a hermanos. Creo que en ese sentido está absolutamente claro. Y luego en el nos dicen muy claramente los componentes que ustedes están planteando, cómo, en el cómo ven ustedes que es posible hacer ese itinerario de transformación. Bueno, muy bien. En ese sentido, digamos que lo esencial del diplomado está muy bien asimilado y han logrado aplicar los conocimientos que el diplomado les da. Entonces no nos vamos a poner tan rigurosos tanto con el tema de que la planeación haya sido perfecta, pues porque realmente no era un diplomado de planeación, pero como algunos elementos es importante organizarlos y prepararlos porque pues eso nos va a ayudar a garantizar el éxito de la estrategia. Solamente a manera de recomendaciones, yo me centraría en dos recomendaciones. Cuando nosotros tenemos con este nivel de claridad el itinerario de la transformación que le queremos aportar a las relaciones, sobre un modelo de relaciones basada en la fraternidad, digamos que en lo metodológico ustedes lo pueden seguir como rumiando muy bien para tratar de decir cómo se piensa en esa transformación. ¿Sí? Cuando es en el nivel de las relaciones, un tips que tal vez no lo dimos aquí porque no era un diplomado en construcción de paz, pero a mí me ayuda muchísimo que dentro del nivel relacional, los elementos fundamentales para transformar relaciones se basan en la capacidad de comunicarse bien, en la capacidad o en las capacidades para establecer patrones de colaboración y no tanto de competencia, es decir, no competir por los recursos que son escasos, sino colaborarse para el bien común. Y también la capacidad de identificar aquello que les hace conflictuar y de resolverlo, es decir, de poderlo abordar vía el diálogo. Entonces creo que hay tres elementos muy interesantes que con eso, y si ustedes logran tomar esos tips y los convierten en indicadores, ya resuelven un poco la recomendación que les dio Emilce. Es decir, en la calidad de la comunicación, en la capacidad para identificar y resolver tensiones y además en la forma de ir estableciendo un mayor grado o un creciente grado de colaboración para un beneficio común en lugar de competencia o conflictuar. Entonces, fíjense que ahí hay tres elementos muy concretos que se pueden convertir en indicadores. Esto es como una ayudita a memoria. Y por último, la segunda recomendación es pues como la importancia de documentar, que ustedes bien lo han planteado, más porque para cualquier cosa ustedes necesitan volver sobre la práctica. Como esto es una propuesta innovadora, aquí veo a personas que trabajan con población migrante, nosotros mismos en Pastoral Social estaríamos muy interesados de ver, porque esto sería un aporte fundamental. Casi en todos los proyectos de respuesta a población migrante, pues afrontamos un problema gravísimo, que es el de la xenofobia. Si este ejercicio funcionara, lo podríamos convertir en una metodología que se le pueda integrar al servicio que la Iglesia presta en todo el trabajo de atención a población migrante. Entonces, documentar es fundamental. Por eso, en los medios de verificación, lo que uno menos esperaría es ver listados de asistencia, porque no nos interesa tanto medir que la gente fue, nos interesa es que el medio de verificación es donde yo encuentro documentada la información para poder ver después qué tanto estoy logrando el cambio que quiero.
Entonces, los medios de verificación tienen que ir un poquito más allá de lo convencional que ponemos en los proyectos, registro fotográfico, actas, eso no. Para la teoría de cambio, lo que nos pide realmente es que los medios de verificación den cuenta de que sí estamos logrando la transformación, y en un listado yo no puedo ver mucho cómo se están transformando las relaciones. Solamente esas dos cosas que creo que complementan un poco lo que ha dicho la colega Milce y que me parece, y de verdad felicitaciones. Yo me quedo muy, muy interesada en esta iniciativa y ojalá que la podamos ver en feliz término o acompañar o apoyar si fuera necesario, con tal de que esto sea un bien mayor para toda la labor de servicio que hace la Iglesia en Colombia en favor de los migrantes. Gracias. Muchas gracias, Rosita de Milsen. Damos paso al grupo número 5, el grupo de Jorge. Buenas noches, voy a compartir pantalla. Perfecto. Bienvenido, Carlos. Gracias, por favor, ¿se visualiza bien? Sí, está perfecto. Perfecto, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todas y todos. Nos presentamos muy rápidamente el grupo. Estamos participantes de Medellín, varias ciudades del país. Hay una diversidad interesante. Jorge de Medellín, Luz Mari de Santa Fe de Antioquia, Derlis de Apartadó, Alejandra de Cartago, Juanita de Armenia, Nicole de Cali, Tatiana de Santa Rosa y quien les habla, Carlos Ignacio Agudelo de Medellín. ¿En qué nos enfocamos para este proceso de encontrar la propuesta, elegir el tema? Buscamos un tema de relevancia y obviamente también importante, nos interesa la implementación. Se han dado cuenta que es un desafío grande lo que queremos proponerles. ¿Qué identificamos? El problema: Colombia, en medio de enormes desafíos sociales sin resolver, se enfrenta a un proceso electoral muy polarizado. El Papa Francisco, en su visita a Colombia en el 2017, ya hace 5 años, nos insistió que diéramos el primer paso en el camino de la reconciliación del país. Y luego de casi 5 años estamos más polarizados y distantes de esa reconciliación. Se hacen esfuerzos. El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, la ANDI, la Conferencia Episcopal, la MOVE, Viva la Ciudadanía, han invitado a los candidatos presidenciales a firmar un pacto por una campaña política pacífica, incluyente y sin discriminación. Se percibe en el ambiente mucha preocupación, por eso, bueno, comprometámonos. Y no solamente ahora para elecciones, también para el ejercicio político, o sea, lo que sigue. De Fratelli Tutti, número 217, la paz social es trabajosa, es difícil, es necesario integrar a los diferentes. Es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. De los discursos de oposición son repetitivos, siempre dicen que son el presidente de todos, que buscan integrar, que buscan tener en cuenta a todos los ciudadanos, pero en la práctica vemos que hay bastantes dificultades. La revista de la pesquisa javeriana, una profesora hace un llamado muy fuerte el año pasado que tuvimos esta gran protesta ciudadana, que es necesario revisar ese estatuto de participación. Entonces, por esto, en este contexto tan complejo, donde inclusive ya un candidato dijo que respetaría los resultados, pero igual todo está por verse. Entonces, vemos que nos enfrentamos a un país dividido, que se hace necesario y urgente que se llegue a un acuerdo y a un compromiso para que, independientemente de quién resulte elegido, se asegure un camino de diálogo para la reconciliación y la amistad social. Proponemos entonces realizar un pacto de acuerdo con los candidatos a la segunda vuelta o a la primera si se lograra por cuestión de tiempo. Para implementar en Colombia la Mesa Nacional Permanente de Diálogo para la Reconciliación y la Amistad Social. Ese es nuestro objetivo general. Específico es promover la reconciliación nacional, la superación de la polarización, hacer una oposición respetuosa y colaborativa, conseguir que todas y todos nos enfoquemos como un solo país en atender las necesidades concretas. Y este es un esquema. Proponemos un trabajo intergrupal, luego un trabajo
intragrupal o extragrupal y posteriormente llegar a esa posible firma, ojalá, que tendrá como objetivo fundamental integrar a todos los sectores y actores, esa mesa, y será la instancia donde la ciudadanía realmente puede participar. Eso implicará reformar, actualizar las leyes de participación ciudadana y el estatuto de oposición. Las etapas: la primera, realizar un trabajo de diálogo intergrupal con las y los asistentes a este diplomado. Que este diplomado salga no es por casualidad que este diplomado se ha realizado en este momento tan complejo, para socializar y para preparar la metodología que se aplicará en el siguiente objetivo específico. La metodología es una reunión virtual, el resultado esperado, documento con relatoría y conformación de un equipo de trabajo. Segunda fase, realizar un trabajo de preparación y articulación con las posibles instituciones acompañantes en el proceso: Episcopado Colombiano, Pastoral Social, Consejo Nacional de Paz y Reconciliación. Metodología puede ser reunión virtual, también presencial. Resultado esperado, documento con diseño de la estrategia de implementación y conformación de equipo de trabajo que llevará la propuesta a los candidatos. Tercero, realizar ya el encuentro de diálogo con los candidatos presidenciales a segunda vuelta y firma de compromisos de institucionalización de la mesa. Y ese es el resultado, ese documento de institucionalización firmado por los candidatos de compromiso. También proponemos llevar esta mesa a las parroquias, o sea, que en cada parroquia se cree una mesa comunitaria de diálogo para la reconciliación y la amistad social. Igualmente en las juntas de acción comunal, una metodología similar. Y todo esto apoyado en una gran red social enfocada a articular todas estas mesas, la mesa nacional con todas las mesas comunitarias. Esta es nuestra propuesta, la Mesa Nacional Permanente para el diálogo para la reconciliación y la amistad social. ¿Cómo estamos de tiempo? Muchas gracias por la escucha. Si alguien quiere preguntar algo o complementar algo de los compañeros. Muy bien, todavía tienen 5 minutos. ¿5 minutos? Sí, todavía les quedan 5 minutos. Bueno. Digamos que les quedan 4 minutos. Fuimos rápido. Aquí hay temas que queremos resaltar. O sea, este tema de la participación ciudadana, nos dimos cuenta, ustedes se dieron cuenta, todos nos hemos dado cuenta que es la ciudadanía no encuentra espacios. Nos preocupa mucho que el estallido social vuelva a revivirse. O sea, estamos en un momento de gran incertidumbre, se nota por todos los espacios. Ayer inclusive en una alcaldía importante del país se habló de que ya se están tomando medidas porque hay que hacer algo por lo que pueda llegar a pasar. Entonces, la incertidumbre es grande, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos, digamos, indiferentes, y sentimos que estamos llamados, y la Fratelli Tutti nos da los elementos claves para esto, donde precisamente es imperante trabajar por esa paz social de una manera organizada, y sabemos que se han hecho muchísimos esfuerzos en muchos campos, pero pienso que es el momento de unirnos muy fuertemente. Nos tocará hacerlo tarde que temprano, pero ojalá pudiéramos concertar algo antes con los candidatos, ahora que están en el momento de prometer las cosas, y creo que en el fondo todos quieren lo mejor para el país, pero es necesario precisarlos, y por eso es esta formulación de una mesa ya concertada, donde la propuesta metodológica es que partamos de este equipo de trabajo que hemos conformado todos los participantes de este diplomado, y con todas las posibles instituciones que nos puedan colaborar, con las que podamos hacer sinergias. No sé, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien del equipo va a decir algo o ya? Yo creo que como dice Carlos, Vale. como dice Carlos, un poco desde la Mesa Nacional de Reconciliación y Diálogo Social, lo que pretendemos directamente es permitirle a las personas que puedan conversar desde una manera fraterna, diría yo, ¿sí? Como cada una de las personas, desde su polarización política, que es como en la que estamos en este momento, tiene la posibilidad de dar su punto de vista también, pero reconocer a la vez como las capacidades, las posibilidades de con quien se enfrenta de alguna manera una contienda electoral.
Sí, hemos visto en las noticias cómo el país está completamente polarizado, no solamente por los candidatos, sino en las calles. Vemos constantemente como unas acciones de violencia, unas acciones de agresión entre las personas por unas ideas que a veces no entendemos, a veces comprendemos muy bien, pero queremos imponer nuestra postura. Desde allí, desde esta Mesa Nacional de Reconciliación y Diálogo Social, lo que pretendemos es eso, que las personas puedan reconocer que el otro es un legítimo otro, pero que a la vez ese otro también tenga la posibilidad de expresar sus ideas, de expresar sus necesidades, de expresar sus sentires y desde allí poder llegar a acuerdos. Sí, Carlos lo mencionaba ahorita en la presentación y es como, si bien tenemos como la esperanza muy alta en lograr una mesa desde los candidatos, de las personas que están en esos cargos de elección pública, cómo podemos también a la vez lograr desde los microespacios, desde los microterritorios, lograr esos espacios de diálogo, esos espacios de socialización, donde las personas puedan conversar un poco de lo que sienten a nivel de país y así prevenir de alguna manera algunos actos como violentos que ya han venido presentando. Muchas gracias, tiempo. A Carlos y a Jorge, muchas gracias. A partir de este momento, entonces, nuestro jurado tiene 10 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Veo que es un equipo muy diverso. Muchas gracias a Carlos y a Jorge. Veo que es un equipo como de diferentes regiones y como de diferentes territorios que creo que también permitió de alguna forma generar esta propuesta que a mí de manera particular me pareció muy interesante. Me parece muy pertinente al contexto actual y es precisamente por todo esto que está pasando, no solamente como el resultado de lo que fue el estallido social, que de hecho venía de muchos de procesos de movilización de años anteriores, sino que me parece que es una propuesta también estructurada, ambiciosa, porque digamos, creo que también le apunta a una cuestión y es lo que ustedes señalaban un poco ahorita, que le apunta a unas transformaciones de las relaciones tanto de lo micro como de lo macro político y que en el fondo, o sea, de manera estructural implicaría también unas transformaciones de cómo se ha desarrollado la cultura política en el país, en todo lo que llevamos de como constituidos como Estado, que es casi que desde el inicio. Entonces, es una propuesta muy ambiciosa, pero me parece que como la delimitaron, de alguna forma permite identificar un camino a seguir como muy claro, porque ustedes identifican actores, o sea, tienen unos actores definidos, unos actores claros, tienen unas actividades también, el hecho de que se piensen primero también la construcción de una metodología para generar ese proceso de articulación y esas redes de aliados, me parece clave porque de hecho creo, bueno, eso sí no lo vi, eso sí, eso sería, pues eso sí era como una pregunta, es que, ¿por qué no, digamos, contemplar inicialmente también un rastreo de esas iniciativas y de esas redes de diálogo, iniciativas de diálogo que ya se están dando, de hecho, pues el secretariado también, y bueno, con otras fundaciones como tenemos que hablar Colombia, por ejemplo, es una iniciativa que viene también haciendo como el rastreo de todas iniciativas de hablar, de esas iniciativas de diálogo, perdón. Entonces me parece clave también partir de ahí, porque creo que eso sería un insumo muy, muy importante para comenzar a aterrizar efectivamente esta propuesta. Me parece súper clave también lo que ustedes abordan y es porque veo que hay diferentes niveles de incidencia, entonces tienen también un nivel de incidencia político con todo esto de los acuerdos que ustedes proponen con los candidatos, pero también un nivel de incidencia social a partir del trabajo conjuntas de acción comunal y parroquias. Nada, digamos que mi duda, y creo que es una recomendación, es necesariamente profundizar en lo que implican los mecanismos de verificación de esos espacios de diálogo, para que no queden solamente como espacios de diálogo que puedan eventualmente agotar un poco a las comunidades que hacen parte de ellos, sino cómo eso específicamente se traduciría en incidencia política o social o de opinión pública. No, solamente eso, mecanismos de verificación y
y era otra cosa, pero ahorita se me olvidó. Muchas gracias, me parece que es un insumo muy valioso que incluso nosotros también desde el secretariado, no sé, sería muy valioso también como recuperar y mirar también cómo apoyaríamos como ese espacio de articulación. Era eso, muchas gracias. Gracias, Emilce. Gracias, Emilce. Bueno, yo también, además de felicitarlos, realmente es una propuesta muy interesante, muy pertinente y actual. Incluso de verdad que les animo, así incluso tal como está, sin agregarle por ahora todavía nada de las recomendaciones, ustedes tengan la voluntad de arriesgarse y dirigirla con carta como estudiantes del diplomado a la presidencia de la Conferencia Episcopal. Y lo digo porque claramente la presidencia, bueno, la directiva de la Conferencia Episcopal acaba de terminar una ronda con los candidatos y sus equipos de campaña, que me parece que eso ya les dio a ellos un panorama de la situación y que hicieron un compromiso con quienes pasen a segunda vuelta. Yo creo que ya para la primera casi que imposible, pero por lo menos para la segunda vuelta, poder tener una herramienta como esta a la mano puede dar iniciativas. No les puedo asegurar que van a tomarla tal cual, pero por lo menos es una muy buena intuición que ustedes pueden presentarla y por supuesto que si yo puedo referírsela a ellos desde el equipo asesor que en este momento estamos apoyando todos los pronunciamientos del SPEC, con muchísimo gusto, pero realmente lo que más valoro de la propuesta es que logran ustedes establecer además de la problemática clara, digamos, el mecanismo que ustedes identifican más importante para poder generar esto. Es decir, ustedes logran ubicar a distinto nivel pequeños procesos de diálogo conectados a través de una estrategia, que es la instalación como de la mesa de diálogo para la reconciliación y la amistad social. Me parece fabuloso. Incluso hablan desde lo parroquial, o sea, es conectando esto a distinto nivel y que la iglesia perfectamente si logra asumir en eso un compromiso interesante, que sea una gran campaña de la conferencia, eso es perfectamente viable. Seguramente que no todos le entrarán, hay los lugares donde dicen, no, eso no le entra, eso no nos toca a nosotros nos toca hacer otras cosas, repartir mercaditos, otras cosas. Entonces realmente no es que podamos ser tan ambiciosos pero donde pegue puede hacer cosas interesantes. Entonces, de verdad, felicitaciones. Yo en lo que creo es que también si queremos llevar adelante como propuesta una iniciativa de esta naturaleza, por supuesto que hay que tener mucha observación o mucha capacidad de identificar cuáles son los puntos conectores entre los niveles, es decir, el trabajo de la base en las parroquias, con un trabajo intermedio entre lo diocesano, lo provincial y lo nacional, ¿sí? Porque hay que ver eso, cómo se conecta y con qué tipo de alianza se puede garantizar esa lógica, es decir, esa conectividad. Eso es fundamental si queremos que funcione a esos niveles. La otra parte es delimitar un poco si la mesa permanente de diálogo como alcance es quién va a dinamizar los escenarios, a identificar a dónde hay que hacer el diálogo, a quiénes hay que sentar a dialogar, o si la mesa per se es el lugar donde se va a negociar o donde se va a dialogar. Entonces creo que es como poder profundizar un poquito más, desarrollar el concepto de esa mesa, cuál sería su alcance, y seguramente eso les va a dar los elementos, que es lo que está planteando Emilce, para poder entender, bueno, pues ya ustedes ya hablan, por ejemplo, de ese alcance mayor de llegar a transformar con iniciativas legislativas, la política pública de participación, por ejemplo, como para que tengamos un entorno político mucho más garantista de la participación sin tantos obstáculos, sin tantas trabas. Bueno, eso ya habla de iniciativas legislativas. Entonces, claro, los medios de verificación tendrán que estar muy aterrizados, pero seguramente si decantamos mejor el alcance de las mesas y lo que se espera, seguramente será más factible identificar cuáles van a ser los medios de verificación en estos casos de lo que se espera a cada nivel, ¿no? Porque seguramente que esos medios de verificación tendrán que ser diferenciados. No pueden ser los mismos los del nivel local desde una parroquia que los que se hagan a nivel nacional, que será lo que tenga que darle seguimiento a la política pública como tal. Entonces, fíjense que si ustedes logran diferenciar mejor por nivel, eso seguramente les va a permitir
potenciar, digamos, la capacidad de conectar y la capacidad de verificar lo que a cada nivel le corresponde impulsar desde el diálogo. Pero son como distintos procesos de diálogo conectados en una macroestrategia de diálogo, por eso me parece interesantísimo, de verdad que les animo a que se lancen, envíenla, envíenla, y pues en lo que a mí respecta, cuenten con una aliada para ayudar a conspirar por el bien de la amistad social. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias Muy a bien. ustedes. Gracias a Rosita y a Emilsen. Damos Gracias. paso al grupo número 8. Patricia. Es el padre, buenas noches, el padre Abimael es quien va a hacer la presentación de la iniciativa. Perfecto, muy bien, bienvenidos. Entonces, a partir de ya tienen 10 minutos. Bueno, muchas gracias, un saludo muy cordial. Esperamos pues poder apoyar todo este trabajo que vienen ustedes realizando desde la Pastoral Social Nacional. Nuestro proyecto fundamentalmente, pues el nombre lo abarca todo. Proyecto de desarrollo de la pastoral social desde la amistad y la fraternidad social, fundamentalmente desde las parroquias. ¿Y por qué desde las parroquias? Porque nosotros encontramos una cantidad de líderes que son realmente esos samaritanos, que dan acogida a todo lo que deja las situaciones críticas que vive la sociedad, lo que dejan las guerras, lo que dejan las pandemias, lo que deja la migración, lo que dejan los conflictos internos. En frente a eso encontramos una cantidad de líderes que son los que unen, los que están allí al frente del cañón, y por eso pensamos nosotros que la justificación de nuestro trabajo pues tiene que estar en razón precisamente de unir esas fuerzas que están en la comunidad, que le hacen mucho bien a la comunidad, y que luego esa fuerza se vuelva una fuerza que dinamice no solamente digamos, la orilla de cada uno, sino que logre dinamizar todo lo que tiene que ver al interior de una propia comunidad, no solamente de la parroquia, sino más allá de lo que hace una parroquia, pero sí los espacios son muy importantes que se tengan en cuenta, que son desde la vida parroquial. Tenemos un objetivo, y ese objetivo, en un primer lugar, pues se trata de rastrear qué es lo que hay en nuestras comunidades, en nuestros sectores, y luego de rastrear cuáles son esas fuerzas vivas, esos líderes, esas instituciones, poder generar una verdadera influencia. Y esa influencia tiene que ser yo diría que desde una espiritualidad de la fraternidad y desde una espiritualidad de la amistad social. ¿Por qué se vuelve una espiritualidad? Porque se forma una manera de ser, una manera de obrar, una manera de trabajar en equipos, y parte desde el reconocimiento de cada uno. Ese reconocimiento está en tener en cuenta la dignidad de cada persona, esa dignidad que está en cuidar precisamente la fragilidad, de cuidar los entornos que son más vulnerables y que tienen que ser verdaderamente protegidos por estas fuerzas que influencian la fraternidad y la amistad social. Ese es nuestro objetivo de manera muy general, que tiene indudablemente también unos objetivos muy específicos. En ese sentido, esos objetivos específicos están basados en el estudio, en el contexto, en poder hacer una línea base y saber de dónde partimos, el de detectar ahí mismo las posibilidades que tenemos de formar y de qué clase de formación es la que necesitan de manera especial los líderes. Después de detectar y promover esa formación, se trata también de hacer procesos, y esos procesos van en las necesidades que tiene la comunidad para realizar
programas indudablemente pertinentes. Este trabajo no se realiza sino con un liderazgo espiritual, y diríamos que ese es el perfil principal del facilitador, y en ese dinamizador de liderazgo espiritual pues debe caber todo lo que tiene que ver con la vocación del servicio y con la humildad que debe caracterizar también a quien sirve, basado precisamente en el Evangelio. Quien vive para servir, sirve para vivir. No he venido a ser servido, sino a servir. Y eso tiene que vivirlo con sencillez, lo tiene que vivir con alegría, y eso es lo que verdaderamente podríamos decir arrastra, porque las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. En ese sentido, esa espiritualidad de la fraternidad pues va siempre a tratar de unir, va a comprometer también a toda la comunidad. Ahora, todo esto tiene en nosotros todo un esquema de formación. Ese esquema de formación, en primer lugar, está como el que nosotros tenemos que desaprender. ¿En qué sentido tenemos que desaprender? En el sentido de que hay muchísimos saberes que nosotros no podemos creernos la Coca-Cola en el desierto, sino por el contrario, tenemos que integrar muchísimos saberes, y esos saberes integrados siempre en unos valores claros: el de la vida, el de la dignidad y el de la verdad. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aprender entonces lo que significa dignidad humana y bien común desde esos valores. Y desaprender también, porque pues implica para nosotros el poder estar como discípulos y misioneros. Siempre podemos estar en esa lógica de ser escuela permanente de comunión. Un segundo módulo está en comprender la lógica del reino. Es muy interesante aquí este módulo porque ¿qué es la lógica del reino? Es Jesucristo que precisamente fue a los más sencillos, a los más humildes, y desde allí, con esos pescadores, logró transformar la realidad de donde vivía, y todavía estamos nosotros en esa tarea. Entonces, comprender la lógica del reino es Jesucristo, que no se bajó de la cruz, sino que desde ahí, desde la cruz, fue capaz de perdonar al ladrón arrepentido. Comprender la lógica del reino es ir un poco a entender que los que están precisamente en la orilla, que están allá en esa situación de exclusión, tienen que venir al lugar del encuentro. No podemos nosotros caer en la tentación del descarte por ningún motivo, ni por ideología de género, ni por clase, por ninguna razón. Entonces, ese módulo para nosotros es supremamente clave. Ahora, no podemos ir sencillamente a fortalecer únicamente a los liderazgos, sino que tenemos que ir haciendo los cambios y que se vayan notando precisamente en la comunidad, en la transformación que requiere precisamente la sociedad, y que se puede hacer de una manera muy especial, muy propia, a través de la evangelización. Esa evangelización que no está sencillamente para que nosotros allí nos quedemos siendo actores, sino precisamente volviendo que la gente se vuelva partícipe. Y allí, en ese encuentro, es donde se da la verdadera relación, y en esa relación es donde se establecen los lazos y los canales de la fraternidad y de la amistad. Por eso dice el Evangelio de San Juan: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es lo que se quiere dar. El otro módulo que presentamos aquí se trata en ese proceso de formación, de acompañar procesos comunitarios desde la transformación de la iglesia. Ya hemos visto que la gente quiere transformar la realidad tirando piedras o llevándose por delante a los demás. Aquí no, aquí son unos procesos
que verdaderamente van haciendo transformación desde el respeto a la legalidad y de manera especial desde los valores que fundamenta el Evangelio, como ya los he mencionado anteriormente, de la dignidad, de la vida y la verdad y la reconciliación. Un minuto, padre. Ahora tenemos un módulo que habla ya de los desafíos de esa pastoral. ¿Cuáles documentos nosotros sabemos que tenemos que tener muy en cuenta? La Laudato Si, que no es solamente un tema de crisis de la tierra, sino es una crisis ambiental, es una crisis de relaciones humanas también. Aparecida, que nos habla no solamente de ser discípulos, sino también de ser misioneros. La Fratelli Tutti, que es la que nos da todo el fundamento para lo que tiene que ver con la amistad social. Los procesos metodológicos que vamos a tener en cuenta, un proceso que es autoformativo, cada uno tiene que tomar conciencia de lo que va realizando, ser responsables de nuestro propio desarrollo, y ahí es en donde juega muy importante esta metodología del ver, el juzgar y el actuar. Ese ver, pues es el propio contexto, el juzgar desde la palabra de Dios y luego desde el compromiso. Tiempo, padre. ¿Listo? Listo, padre. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, damos el paso entonces a nuestro jurado a partir de este momento, a Emilce y a Rosita. Muchas gracias. Entonces, a partir de ya, tienen sus 10 minutos. Bueno, vale, muchas gracias, padre Abimael, muchísimas gracias. Al equipo también, muchas gracias por el desarrollo de esta propuesta. Bueno, elementos como que me parecen pertinentes a resaltar, pues digamos cómo se contempló la propuesta como un escenario de formación a formadores, efectivamente como un escenario que de alguna forma permita fortalecer capacidades en el tema de diálogo social y demás para poder replicar en otros escenarios. Me parece también muy interesante, por ejemplo, todo lo que se habla de, o más bien, entender el diálogo, y eso lo señalaba un poco como en la sesión de formación, y es entender el diálogo tanto como proceso, pero también como método, ¿no? Entonces, la idea es poder de alguna forma fortalecer esas capacidades, lo que bien entiendo de la propuesta es fortalecer esas capacidades para precisamente generar esa identificación de realidad para poder abordarla y transformarla. A mí me parece interesante la propuesta, sin embargo, considero que de pronto podría profundizarse o digamos precisamente dentro como de la estructura pedagógica, porque digamos que lo que siento que ustedes nos plantean es como una secuencia pedagógica, ¿no? Entonces, su merced nos socializaba como el modelo cero, que es como de alguna forma desaprender para volver a aprender. Siento que esa es la secuencia pedagógica, pero creo que habría que profundizar en cómo, más allá de la secuencia pedagógica, logramos generar que el contenido no se quede como en unos elementos que están ahí como para conocer y como para entender ese proceso de diálogo social como desde los fundamentos teológicos, sino también cómo pasa por el sentir y cómo esto se refleja desde las realidades particulares. Creo que podría ser una estrategia muy interesante, por ejemplo, que cada sesión de formación que ustedes se la piensen, digamos, en referencia a unos escenarios particulares de sus comunidades, y a partir de esos escenarios particulares, por ejemplo, generar las reflexiones, pues de todo, digamos, de los contenidos que van a abordar. Creo que así va a ser mucho más fácil en el sentido en que de alguna forma va a permitir una mayor apropiación de los contenidos que ustedes quieren, digamos, desarrollar y fortalecer, digamos, esas capacidades, porque, digamos, creo que es a partir, digamos, también claro, tomar esa, más bien como de cerrar esa distancia entre los planteamientos, los lineamientos teológicos y generales, conceptuales, y con la realidad, con el sentir
de las propias comunidades. Entonces creo que ahí podría profundizarse un poco más sobre ese aspecto de la propuesta y necesariamente incluso también, ¿por qué no pensarse unos medios de verificación frente a el impacto que ese proceso de formación está teniendo? Entonces, si efectivamente se están generando esos procesos de formación en los líderes, y que creo que lo mencionaba también su merced en un momento, es cómo eso está efectivamente generando también unas transformaciones en las relaciones al menos cercanas de los líderes, por ejemplo, ¿sí? Esta mañana, por ejemplo, escuchaba una cuña radial en donde una mujer líder, como que todo el mundo le está diciendo, pero es que usted es mujer, usted va a dejar abandonada su casa, usted porque se está dedicando a la política, si es que su lugar es por ejemplo, en la casa atendiendo a su familia. Entonces, eso sería muy valioso, por ejemplo, comenzar a identificar esas transformaciones en las relaciones cotidianas que puedan ir teniendo esos líderes que hacen parte del proceso de formación, para que de alguna forma también se puedan generar esos procesos o esos mecanismos de verificación frente al impacto que se está generando con estos procesos de formación. Eso implica entonces también generar lo que su merced decía, un ver y juzgar y un actuar, pero no necesariamente, más bien desde cómo, desde qué herramientas y desde qué bases se parte para generar ese proceso de formación, de tal forma que podamos identificar las transformaciones que se puedan tener también desde el mismo sentir y desde la misma cotidianidad de las personas que hagan parte de este escenario de formación. Era eso. Padre, muchas gracias. Y al equipo también, muchas gracias. Rosita. Es que no podía activar el micrófono por alguna razón, como si se hubiera bloqueado mi pantalla. Nada, no tengo mucho más que agregar. Creo que pues esto habla de la diversidad de formas que tenemos para asimilar el conocimiento. O sea, yo lo que creo claramente es que este grupo pensó en cómo seguir, digamos, como replicando capacidades para la transformación social desde el diálogo en líderes que la iglesia tiene. Es decir, ya hay líderes en todas las parroquias que hacen una labor muy interesante y que si les damos digamos, esta potencialidad de hacer transformación desde la herramienta del diálogo, me parece supremamente interesante. Lo que yo creo es que habría que un poco decantar, pero el tiempo tampoco lo permite, porque pues el desarrollo de contenidos y pedagogías toma mucho más tiempo. En eso logro entender la razón por la que no lograron el nivel de detalle un poco que plantea la colega Emilce, pero digamos como iniciativa valoro muchísimo el hecho de que también se piense que para seguir insistiendo en el diálogo como camino para la amistad social se necesitan muchas más personas formadas con la capacidad para en los distintos ambientes donde está. Entonces, es que todos necesitamos la capacidad de diálogo y de invitar a otros y de facilitar y promover el diálogo en donde trabajamos. Y un poco ahí es donde entiendo la riqueza de esta iniciativa. Es decir, quien está trabajando con migrantes, pues imagínense con la cantidad de tensiones y dificultades que se afronta el día a día por las situaciones que se presentan entre ellos, con ellos, entre ellos y la comunidad receptora. Y tener esta herramienta pues será muy interesante. Entonces, formar en nuestros agentes de pastoral esa capacidad será fundamental porque es una manera de encarnar en la invitación de Fratelli Tutti desde la iglesia misma y como bien decía el padre Abimael, pues haciéndolo por testimonio más que por otra cosa. Entonces yo digamos que recibo con mucha alegría, digamos, la propuesta. Creo que ya Emil se ha dicho las oportunidades de desarrollo que tiene, que para el efecto de esta sustentación, pues era imposible pretender que iban a llegar con ese nivel de detalle, pero pues creo que vale la pena seguirla desarrollando para que sea
aplicable y que justamente puedan llevarla a cabo. De verdad, ojalá no se quede en el trabajo, sino que logren ustedes llevarla a la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro jurado y damos el paso a nuestro grupo número 3, que es el grupo de cierre en esta noche, el padre Vicente Legarda y su equipo. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, padre. Bueno, bienvenidos y a partir de ya tienen 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer a todo el equipo por este diplomado que tenemos y hemos desarrollado. Comentarles que nuestro grupo fue bastante grande, por eso internamente, y pedimos disculpas si hicimos algo diferente, pero el equipo era muy grande, entonces decidimos conjuntamente, ahí realizamos un primer diálogo conjunto entre todos los participantes, decidimos hacer 2 grupos internos. El primer grupo, todos los estudiantes de Pasto, y el segundo grupo, los estudiantes de Ipiales, Tumaco y Popayán. Ya en las presentaciones están los números los nombres de las personas que se hace parte de estos 2 grupos. Y para esta exposición hemos enviado también las diapositivas de la misma manera, 2 grupos, y asimismo estaremos como responsables de dar a conocer el trabajo realizado. Nosotros desde Ipiales realizamos todo el trabajo que se tiene con tema migratorio, con solicitantes de refugio, con migrantes que están en tránsito y lógicamente ese diálogo permanente que hacemos con todos los agentes de pastoral social. Entonces, para no demorarme, doy paso a las personas que nos apoyan para la exposición del grupo número 1 y grupo número 2 que han estado a cargo y que presentamos esta exposición. Muchísimas gracias. Entonces, el paso para ustedes. Listo, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Teniendo en cuenta la temática que nos trae sobre los diálogos de amistad social, antes de generar como la problemática, me gustaría generar primero el contexto de cuál es la población con la que nosotros entramos al diálogo y cuál es la situación en la que están. Es claro que para los que no conocen Ipiales, se encuentra ubicado en el cordón fronterizo con Ecuador. Por ello es un corredor que obliga el tránsito de personas de nacionalidad venezolana y de otras nacionalidades que tengan como destino países como Ecuador, como Chile, Perú, y que estén y también de las personas que están retornando de estos países a causa principal de la crisis económica y de la xenofobia. Tuvimos nosotros una situación y es que a pesar del cierre de fronteras a consecuencia de la declaratoria de emergencia por COVID-19, de los 35 pasos irregulares que habían dentro de la frontera, aumentó a 100, lo cual permitió un tránsito masivo y sin control a algunos de los espacios de la población, en especial migrante. Adicionalmente, un número alto de familias refugiadas y migrantes venezolanas con vocación de permanencia miraron en Ipiales la posibilidad de ejecutar su proyecto de vida junto con sus familias. Frente a eso, la pastoral social debe dar respuesta a esta situación. Para ello existe un programa denominado Vida, Justicia y Paz. En él nosotros como agentes de pastoral social estamos a diario dando el servicio a más de 300 personas entre comedores, alojamiento, servicio de salud, gestión de casos, asesoría psicológica y jurídica, entre otros. Cuando nosotros entramos en el contacto con esta población, es muy fácil entrar a identificar ciertas necesidades. Sin embargo, estas necesidades generan, digámoslo, una carga emocional en las personas, se genera tensión. Entonces, ¿qué nos está de algún modo ocurriendo? Ocurre que muchas de estas personas hacen su trayecto por carretera. Llegan cansados, llegan preocupados, llegan con una necesidad, llegan específicamente con hambre, con frío, porque Ipiales es una ciudad bastante fría, y cuando existen 300 personas
queriendo recibir un servicio todos a la vez, eso empieza a generar conflicto. Y el conflicto muchas veces está con la persona que los está atendiendo, entre ellos mismos. Nosotros estábamos evaluando la situación para generar el trabajo y caímos en la cuenta que, digamos, nosotros no estábamos generando un diálogo, nosotros tomábamos unas medidas a nivel interno para generar una convivencia, pero no teníamos en cuenta el diálogo con las personas que tenían esas necesidades. Por ello, aprovechando que la formación que recibimos en este diplomado, generamos como tal la propuesta donde hay unos objetivos. El objetivo general, teniendo en cuenta esta problemática, es generar procesos de formación eficaces y eficientes que contribuyan a la resolución de conflictos y a la óptima convivencia entre la población venezolana, refugiada y migrante, y los agentes de Pastoral Social de Ipiales que entregan ayuda humanitaria bajo el marco del programa Vida, Justicia y Paz, basándose en el diálogo de amistad social. Para ello se generan unos objetivos específicos que son generar procesos de participación y diálogo entre la población beneficiaria y la oferta humanitaria de Pastoral Social de Ipiales y sus agentes humanitarios. Un segundo objetivo es revisar los procesos que se realizan en la Pastoral Social de Ipiales referentes a la entrega de ayuda humanitaria, teniendo como base los 4 verbos que nos propone el Papa: acoger, proteger, promover e integrar, para así responder a los desafíos diarios que nos genera la migración. Y como tercer objetivo específico, tenemos forjar procesos de inclusión e identificación de necesidades a través del diálogo entre las partes. Allí es donde comienza a generarse ese diálogo y entonces nuestra compañera Vanessa Escobar nos va a contextualizar aún mejor. Bueno, siguiendo la relación de la exposición que hace mi compañero, nosotros encontramos en las iniciativas de amistad social las características que necesitamos para generar teorías del cambio en nuestros procesos de atención y en las relaciones que tenemos con las personas que atendemos a través del diálogo social. Entonces, encontramos un territorio que en este caso es pues el departamento de Nariño, el municipio de Ipiales, una institucionalidad que genera el proceso de atención y entrega de ayuda humanitaria, que es la institucionalidad, y una base social de trabajo específico que en este contexto lo configuran los migrantes que hacen tránsito por el municipio de Ipiales. Encontramos una respuesta humanitaria en respuesta a la crisis migratoria que en este momento ocurre. Lo que se busca en este contexto es generar una recuperación del tejido social a través de la asistencia humanitaria integral que se brinda desde Pastoral Social, y con esto poder generar un proceso de estabilización de las capacidades, no solo físicas, sino también psicológicas y comportamentales de las personas que hacen su tránsito y que reciben el proceso de atención en nuestros alojamientos y bajo nuestros convenios. Y frente a esto, generar pues un cambio, ¿no? Que es lo que finalmente se busca frente a los procesos de atención. ¿Qué pasa con esto? Como lo decía Mario al inicio, nosotros partimos de un proceso organizado por una normativa que nosotros pensábamos que encajaba perfectamente en el proceso de asistencia humanitaria. Pero cuando se aterriza esto al contexto específico, nos damos cuenta de la necesidad del diálogo social para poder generar acuerdos con la población que están siendo objeto de la atención humanitaria. Entonces partimos inicialmente de la identificación de 2 actores. Primero, los migrantes venezolanos que reciben la asistencia humanitaria, y Pastoral Social de Ipiales, que es la organización que brinda el servicio. Partimos de una estructura relacional. ¿Por qué? Porque deben existir en este proceso espacios de comunicación, espacios dialógicos de interacción y una capacidad colaborativa para el manejo del conflicto. ¿Qué quiere decir? No solamente explicar
por qué y en qué espacios la atención humanitaria se brinda, sino buscar alternativas para que la misma no solo pueda llegar a todos, sino para que la gente pueda entender por qué se brinda en unos escenarios de una manera y por qué existen criterios que diferencian su entrega. Por ejemplo, Vanessa, la caracterización de la un minuto, vulnerabilidad. Vanessa. Un Ok, minuto, Vanessa. entonces frente a estas necesidades de los acuerdos, generamos un diálogo intermedio en el proceso que nos permite evaluar si estamos haciendo bien el trabajo o a qué otros acuerdos llegamos con la población que está siendo objeto de esta investigación. Frente a esto se realizan procesos formativos, se generan proyectos de vida para que el proceso migratorio no sea pendulante y se generan retroalimentaciones. Partimos de medios de verificación que están relacionados con las evaluaciones de las temáticas abordadas, partiendo como base social de la participación ciudadana. Generamos seguimientos a los acuerdos y generamos estrategias de comunicación visual, física y asertiva para poder generar una verificación no medida en números, sino también en situaciones reales de contexto. Gracias, Vanessa. Muy bien, a partir de este momento, entonces, nuestro jurado tiene 10 minutos, menos de 10 minutos. Recuerden, Rosita y Emilsen, que nuestra plataforma se cierra en unos minutos, ¿vale? Gracias. Padre Vicente, tranquilos que el miércoles vamos a escuchar al grupo número 2 de ustedes, ¿vale? Para que tengan su espacio. Recuerden que hoy nuestra clase termina a las 9:10, por tarde que se nos cierra la plataforma, pero el día miércoles escucharemos al grupo número 2. Gracias, Padre Vicente y todo su equipo, Vanessa. Bueno, vale, muchas gracias al padre Vicente, a Mario y a Vanessa que socializaron esta propuesta. Digamos que me parece interesante que incluso desde la parte metodológica hayan decidido dividir los dos grupos de acuerdo a las características particulares de las comunidades. Creo que eso de alguna forma permite centrar un poco más la propuesta de acuerdo como a las condiciones y particularidades pues, de esas comunidades que se acompañan. Me parece relevante también resaltar aquí que se entienda también el proceso de diálogo también como método, ¿no? En el sentido en que lo que identifico que se quiere también generar es como, bueno, ese fortalecimiento de capacidades, pero también en clave de sistematización de experiencias para generar pues precisamente como toda una pedagogía social frente a lo que implica pues ese escenario de diversidad, bueno, de situaciones que se presentan en esta zona de frontera. Me parece interesante que también se lo piensen en términos de verificación también de manera concreta de cómo eso sigue reproduciendo entonces el acompañamiento que se va a desarrollar. Y para mí, digamos que también, pues realmente lo que veo es que es un proceso también de sistema, pues, que se reduce al tema de, no se reduce, pero me parece muy valioso que se piense desde el tema de sistematización de experiencias, porque eso permite también generar unos aprendizajes que se puedan replicar de pronto en otros escenarios. Entonces, no, pues yo solamente diría eso, me parece valioso porque creo que a veces la sistematización de experiencias solamente se piensa como un instrumento para dar cuenta de si se está cumpliendo o no unas metas, pero creo que aquí genera pues precisamente también identificar otros escenarios para acompañar. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho y de mi parte creo que no tendría nada más que decir. Gracias. Vale, Milce, gracias. Yo solamente agrego, porque sé que el tiempo está volando, ya casi nos cierra la plataforma, para no dejar otra vez iniciada la expresión, diciendo que valoro mucho de esta propuesta el que se hayan planteado que nosotros también en nuestra labor necesitamos del diálogo como una herramienta permanente. Es decir, que ustedes estén pensando en que el diálogo entre nuestra población a la que nos debemos, con la que trabajamos en los distintos programas o respuestas, y nosotros mismos, porque con frecuencia también, y sobre todo la respuesta humanitaria, generalmente se desenvuelve en un servicio dentro de muchas tensiones. Y que estén pensándose en fortalecer eso desde la perspectiva del diálogo, me parece fabuloso.
a veces nos es muy fácil pensar en que los demás son los que necesitan las herramientas, las capacidades, y con frecuencia se nos olvida que nosotros también necesitamos de estos aprendizajes. Entonces valoro mucho esta propuesta, el que se hayan pensado como parte del proceso en la necesidad de fortalecer capacidades de diálogo. Y nada, pues ojalá, ya quiero verlos, que nos puedan decir cómo han podido asimilarlo y de alguna manera cómo les ha ido, es decir, qué resultados qué mejoras han podido observar ustedes en la relación con la población participante de los programas a partir de la implementación de herramientas de diálogo. Eso me encantaría conocerlo en algún momento. Así es que muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso para todos y para todas. Un agradecimiento muy especial a Rosita y Emilsen. Sé que los días de ustedes son muy largos y gracias por estar aquí gracias por estar aquí y acompañarnos en esta noche. Un agradecimiento muy especial a los coordinadores y las coordinadoras. Gracias por su paciencia y por la que todavía tienen que seguir teniendo hasta que logremos tener nuestras certificaciones. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos los equipos. Gracias. Yo sé que fueron horas de construcción, horas de trabajo, de reflexión, de discusión, de debate seguramente, pero así es que se aprende. Como les decían ellas, yo también me uno para decirles a ustedes en esta noche que no les dé miedo poner a rodar esas iniciativas, no les dé miedo, pónganlas a rodar, porque cuando uno se equivoca y cuando comete errores es cuando uno aprende. Entonces, pongan a rodar esas iniciativas que seguramente van a tener las posibilidades de aprender muchísimo más de lo que hasta ahora lo han hecho. Una cosa es la práctica y si hay una buena teoría, seguramente hay una buena praxis. Entonces, todos cordialmente invitados para que puedan hacer esa práctica. Muchísimas gracias a todos. Ya desde hoy ya los empiezo a extrañar. Gracias, de verdad, fue unos meses muy bonitos de compartir, de estar aquí reunidos, de escucharnos, de aprender a dialogar, porque precisamente eso es lo que necesita nuestro país. La plataforma en estos está abierto hasta el sábado por la tarde o el domingo. Va a estar abierta para que ustedes terminen de subir sus actividades en Q10 para que podamos entregar las notas también la semana que viene a la universidad y podamos revisar el ejercicio de certificación. En esos estamos, entonces muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas. De verdad que fue un ejercicio muy interesante y de aprendizaje. Recuerden que la Escuela de la Caridad es de ustedes, ¿sí? Y la Escuela de la Caridad no la hacen ni los diplomados ni los cursos, sino la hacen ustedes. Ustedes son la Escuela de la Caridad. Pónganse la camiseta, ya la pueden mandar. Yo amo la Escuela de la Caridad. Entonces, seguramente que podrán, así como yo amo tal cosa, yo amo tal otra, entonces ya pueden poner en este momento, yo amo la Escuela de la Caridad. A todos realmente muchas, pero muchas gracias por las oportunidades de aprendizaje. Les deseamos una feliz noche antes de que esta plataforma nos diga chao. Entonces, queda pendiente cualquier cosa, estamos por el interno para ayudarles a ustedes en que hagan su buen cierre y, como les digo, ojalá lleven a la práctica y puedan realmente vivir esta experiencia de los diplomados de la Escuela de la Caridad. La Escuela de la Caridad sigue abierta para ustedes, ya están en este momento en la oferta de 2 diplomados, Fe y Política, un tema muy importante en este momento que vivimos en nuestro país, el periodo electoral. Es un diplomado que ya lo dimos en una primera versión, fue muy acogido, de 200 personas terminaron 187 personas, lo cual quiere decir que fue muy bueno. Y el segundo diplomado también, que es el de Pastoral de la Salud y Bioética, también es espectacular. Temas también claves, como todos los grandes dilemas de la vida y de la muerte, precisamente hablando de todo lo que es el aborto, la eutanasia, temas que todavía en nuestro país están en pañales, pero que son muy importantes que entremos también en esa reflexión, en esa discusión y sobre todo en ese aprendizaje. Muchísimas gracias. A nuestros jurados les pido por favor que por favor mañana no van a madrugar, pero les recomiendo las fichas de evaluación para poderlas enviar a la universidad y poder determinar las notas. El resultado de la nota es la nota que me envía Rosita y la nota que me envía Milsen. Yo hago
sumo esas dos notas, la divido por 2 y esa es la nota final de sus trabajos. Les estaré enviando a los coordinadores la planilla final para que ustedes puedan ver sus observaciones, hagan sus ajustes a sus propuestas y no les dé miedo lanzarlas. Láncenlas, que seguramente que ahí es donde van a aprender, pero hagan los ajustes que les recomendaron en esta noche. Feliz noche para todos. De verdad, Muchas gracias a todos y a todas. muchas gracias. Muchísimas gracias por Muy buenas propuestas, muy interesantes. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy amable. Gracias para todos y todos. Que Feliz noche para todos. Feliz noche. La camarita, la última noche. El miércoles nos vemos con los que faltan. El miércoles nos vemos con los que faltan. bendiciones para todos. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Nos vemos pendientes. Bendiciones, que estén muy bien. Eso, muy bien, gracias. Muchas gracias por compartir esa sabiduría que tienen con cada uno de nosotros. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Feliz noche. Una buena noche. Para Bueno, todos. muchas gracias. Una feliz noche para todos. Vale, Muchas gracias a muchas, pero muchas gracias, Padre Vicente. Gracias. Dios le pague, Padre Vicente. Bueno, ustedes. Ya pueden descansar hoy tranquilos. Ya pueden hoy dormir tranquilos. Sonia, nos vemos el miércoles, Sonia. Yo veré, ¿El pues. miércoles? Sí, señora, yo veré pues. Yo veré pues. Eso es 5. Eso hay que ir por el 5, Sonia. Hay que ir por el 5. Bueno, muchas gracias. Fidel, hermano, lo veré el miércoles ahí por el 5, Fidel. Me salgo de aquí, ve, ahora Ahí sí nos voy a estar vemos. caliente. Ahí ya se dieron cuenta, ya pudieron darse cuenta cómo es. Si el tiempo es Qué estricto, susto que me estaba- ensayen porque el tiempo es estricto. Tiempo es justo, Bueno. los 10 minutos. Nos Bueno, vemos feliz el noche. miércoles. Ok. Gracias. Chao pues, Bendiciones, chao.